Y vamos a seguir estudiando el pasaje de 2 Corintios capítulo 5. Si gustan abrir sus Biblias ahí. 2 Corintios capítulo 5, el capítulo que estamos memorizando actualmente como iglesia. Muy bien, y si recordamos la vez pasada, abarcamos los primeros 9 versículos. Sin embargo, antes de verlos, vimos un poco del contexto del libro, muy poquito, porque pues estamos memorizando un pasaje justo en medio de un libro, de una carta. Y luego llegamos a la conclusión que aquí estamos viendo entre muchas otras cosas, porque cuando decimos el tema aquí es esto, pues la palabra de Dios es tan rica, tan variada, con riqueza, que vienen muchos temas, ¿verdad? Pero pensamos que aquí viene como tema principal el impulso para el ministerio. Es decir, Pablo está hablando de su ministerio y entre otras cosas menciona, pues, por qué ministra, por qué sirve, ¿sí? ¿Por qué quiere estar sirviendo a Dios y cuáles son más que nada sus motivaciones? Y eso porque tenía am, acusaciones falsas en contra de él, que ahorita vamos a volver a mencionar. A ver, entonces, ahora vamos a ver si Dios lo permite, los versículos del 10 al 13, ya hablando del juicio ante el tribunal de Cristo. Entonces, pudiéramos considerar este bosquejo del libro y después de la introducción dice posición por la ofensa recibida. Y eso es importante porque como acabo de mencionar, Pablo estaba recibiendo acusaciones falsas. Bien que le estaban llegando a él o no, pero el punto es que en Corinto había personas que estaban haciendo acusaciones falsas acerca de Pablo. Bien que Pablo no estaba ahí, pero estaban convenciendo o tratando de convencer a los corintos, a los creyentes en general en la iglesia, que pues Pablo era esto y Pablo era aquello. Entonces, empieza con una posición por la ofensa recibida y luego por lo mismo empieza a explicar todo ese ministerio suyo como apóstol. Y ahí es donde caemos nosotros, ¿verdad? En esta parte del capítulo 2 versículo 14 hasta el 6 versículo 10. Y luego si vemos esa parte, vemos que menciona muchas cosas acerca de su ministerio. ¿Por qué? Porque ellos están tratando de difamar a Pablo y decir que no es un apóstol verdadero, o bien lo fue o lo es, pero tiene otros motivos interesados, o sea, otros motivos no desinteresados, etcétera. Incluso vamos a ver en nuestro pasaje del día de hoy que estaban diciendo que era un loco y vamos a ver un poco de eso también. Pero habla de la confirmación del ministerio, de la recomendación de su ministerio, la competencia para el ministerio, el carácter del ministerio, las circunstancias del ministerio, el impulso para el ministerio y la conducta en el ministerio. Y pues nuevamente caímos en esta parte, el impulso para el ministerio. La vez pasada vimos la seguridad de la resurrección y aunque hay muchas verdades acerca de la resurrección y la seguridad que tenemos acerca de ella, pues una de ellas es que es un motivo para servir a Dios, es un impulso para el ministerio, porque tengo esa seguridad y vamos a ver un poco de enlace el día de hoy con eso, porque pues los pasajes en la Biblia no son así nada más como si fuera diferentes libros en el mundo que no tienen nada que ver uno con el otro, ¿verdad? Se enlazan, tienen que ver, y más cuando estamos en un solo libro o una sola epístola, y más cuando son versículos que siguen unos tras otros. Entonces vamos a ver que también estas ideas se conectan, tanto la seguridad de la resurrección al juicio ante el tribunal de Cristo, como esas dos también con el amor de Cristo. Aunque todavía no lleguemos a esos versículos, podemos ver cómo se enlazan y cómo se complementan. Entonces, bueno, el día de hoy, versículos del 10 al 13,
Y pues ya los acabamos de decir en Reina Valera, pero yo los voy a leer aquí en otra versión a ver si algo nos llama la atención, un poco diferente a la Reina Valera 1960. Voy a empezar desde el versículo 9. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para ustedes. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje, estos versículos. Ponemos este tiempo en tus manos, sabiendo que sin ti y aparte de ti, separados de ti, nada somos, sabiendo que la, la comprensión y el entendimiento de tu palabra no es una actividad solamente académica o intelectual, sino que también es una actividad espiritual y necesitamos que tu espíritu abra los ojos de nuestro entendimiento, que tu espíritu aplique tu palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y recibiendo tu enseñanza el día de hoy, pedimos que no seamos tardos para oír, ni mucho menos tardos para obedecer, sino que seamos hacedores de tu palabra, obedeciendo y poniendo en práctica lo que tú nos indiques en ella. Agradecemos todo esto y lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, es importante recordar lo que ya mencioné, que am, el apóstol Pablo sigue pensando en el fondo de todo lo que está mencionando. En el fondo está pensando en esas acusaciones que le hicieron. Entonces, a veces quizás las frases que usa Pablo, o quizás alguna cosa que menciona, si pensáramos, no, pues solamente está hablando del amor de Cristo, o solamente está hablando de que somos embajadores, o solamente está hablando del juicio o el tribunal de Cristo, pues a lo mejor ahí no pensaríamos en que use ciertas frases o ciertas palabras, pero tenemos que siempre recordar el contexto cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Bien, hay otros pasajes que hablan más acerca del tribunal de Cristo. Bien, hay otros pasajes que hablan más también del amor de Cristo, ¿verdad? Pero aquí habla de eso también dentro de ese contexto de su ministerio, que es un ministerio de parte de Dios, que nos puede ayudar a entender algunas frases de repente. Pero bueno, el versículo 9, aquí tenemos un poco de las palabras en el original, que más o menos literalmente vienen diciendo, por lo cual también tenemos como deseo, bien sea que presentes o sea que ausentes, aceptables al ser, ¿sí? O sea, es nuestro deseo profundo, ¿sí? Para mí es un honor. Me quiero esforzar para ser agradarle a Él, ¿sí? O ser aceptable a Él. Y para hablar de eso, vamos a ver en Mateo, capítulo 3. Vamos a ver varios versículos en nuestra Biblia, así que si gustan acompañar para verlos o anotarlos para verlos después, como se les haga mejor. Mateo capítulo 3 y solo vamos a leer el versículo 17. Mateo 3:17 dice, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces, si vamos a hablar de que nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que entender cómo, ¿verdad? Y la única persona que ha agradado a Dios completamente es su Hijo, el Señor Jesucristo.
hasta tal punto que su padre dice esto, ¿verdad? Este es mi hijo amado en quien me he complacido. Entonces tenemos que ver la vida de Jesús para entender qué es y cómo es agradar a Dios. El proceso de serle agradable no se logra por esfuerzo del creyente, sino por dependencia del Espíritu de Cristo, que reproduce en él, o sea, en el creyente, el carácter santo del Señor, el carácter del Señor. Y la manera de ser agradable al Señor es vivir en el Espíritu, quien reproduce a Cristo en el creyente. Y vamos a ver también en Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículos del 16 al 18, dicen, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Luego dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes y empieza con una lista larga de esas cosas. Vamos a leer los versículos 22 y 23 que ahorita escuchamos en canto. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. También en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y el versículo 13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Sí, viene de Dios el ejemplo para poder agradar a Dios, su Hijo Cristo. Viene de Dios el Espíritu, quien reproduce ese carácter de Cristo en nosotros. Viene de Dios el poder en su mismo Espíritu, quien mora en nosotros, para poder este, reproducir ese carácter de Cristo y para andar en ese Espíritu, para que Él produzca ese fruto, que ese fruto es de quién? El fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, y es Dios mismo quien obra en nosotros tanto el deseo, el querer agradarle, como también el hacer. Dios también es el que obra el hacer en nosotros. No es, bueno, Dios me salvó, me dio un deseo de amarle porque Él me amó a mí y ahora todo me toca a mí. Sí, sí hay una parte nuestra que entendemos estudiando toda la palabra y toda su doctrina, todas sus enseñanzas, pero en la obra del creyente hoy en día, el proceso de santificación también depende de Dios. ¿Sí? No solo la justificación, la salvación en el momento que fuimos salvos, depende de Cristo y ahora no, todavía depende de Dios, pero ahora también nosotros tenemos nuestra parte, no en la justificación, pero en la santificación, sí. Y primera de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿sí? Entonces ese es nuestro ejemplo, recordando que Cristo es nuestro ejemplo de cómo agradar a Dios y también que no lo podemos hacer sin él, ¿sí? No es un ejemplo que intelectualmente solamente vemos por ahí, Cristo era así, yo voy a ser así, ¿sí? No digo que no sea un buen pensar, quiero ser como Cristo, como era así, pero no es meramente algo intelectual, porque es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, los que hemos creído en Él, los que somos salvos. Si no tienes el Espíritu morando en ti, si no eres salvo, si no eres cristiano, necesitas a Cristo. Y no eres salvo, no eres cristiano por las cosas que haces, ni por los padres que tienes, ni mucho, mucho menos porque vienes a una reunión de una iglesia.
Solo eres salvo por Cristo Jesús. ¿Sí? No somos salvos por lo que nosotros hacemos. Y si tú no eres cristiano o pensabas que eras cristiano por X o Y razón que tú haces o has hecho o tratas de hacer, necesitas a Cristo Jesús, porque solo puedes ser salvo por Él, porque como mencionamos hace rato, porque Él murió en nuestro lugar. Él murió en mi lugar porque yo soy pecador. Él no tenía por qué morir, porque Él no tenía pecado. Yo soy el que tengo pecado. Y Él murió en mi lugar para pagar eso, para que yo no tenga que morir para siempre, pasar toda la eternidad en el infierno, apartado de Dios, apartado de todo lo bueno, apartado del gozo, apartado de la paz, sino que Cristo experimentó eso en esas horas sobre la cruz, para que yo pueda tener vida eterna. ¿Y quién puede tener esa vida eterna? Todo aquel que cree en Él, en Cristo. Pero si tenemos a Cristo, entonces tenemos a su Espíritu morando en nosotros, quien reproduce a Cristo en nosotros, conforme lo vayamos permitiendo, porque también lo podemos entristecer, contristar, negar, etcétera. Versículo 10 de 2 Corintios 5, versículo 10, más o menos aquí viene diciendo, porque todos nosotros seremos manifestados o eh, compareceremos, o es necesario que comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas del cuerpo de acuerdo con las cosas, sea que o bueno o malo o sin valor, que básicamente esa palabra malo quiere decir algo que es sin valor, ¿verdad? Eso es lo malo, es algo sin valor. Y eso nos ayuda a entender también aquí un poco lo que está pasando. Bien, pueden ver donde dice de tribunal, ahí dice bima, porque precisamente a veces llegamos a decir o a escuchar esa palabra porque es la palabra que viene en griego, que ahí viene bimatos porque es del tribunal, pero la idea es que es el bima y el bima viene de la palabra baino, que quiere decir dar pasos. Básicamente es el lugar donde dan pasos para estar encima de los demás, ¿sí? Como si fuera un escenario, como si fuera, a veces escuchamos mucho del lugar donde pasaban los ganadores de las Olimpiadas, por ejemplo, que empezaron hace mucho en Grecia, y así para los ganadores, pero no es principalmente eso, aunque sí se llegó a usar esa palabra para eso. Mucho antes de las Olimpiadas se usaba también para el lugar donde pasaba el juez o donde pasaba pues el que fuera a dictar lo que iba a pasar, el que fuera a decir las cosas, ¿sí? Y esa persona está encima de los demás, está en una posición elevada, ¿sí? En algún escenario, etcétera. Entonces ese es el bima, pero se entiende que es el lugar donde pasaba el juez o alguna persona importante para hablar o incluso dar juicio. Entonces, bueno, ahora Pablo apunta ahora a una razón que debe impulsar al creyente en esa dirección, o sea, la que acabamos de ver en el versículo 9, de serle agradable, ¿sí? De agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, ¿quién me impulsa a querer eso? ¿Quién me impulsa a escoger ese rumbo? Pues Dios obra ese querer, ese deseo en mí, pero a través de ciertos motivos, a través de ciertas verdades que recuerdo y que Dios me ayuda a entender para entonces tener esa motivación de serle agradable. Entonces aquí hay una de esas razones, que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, si esta es una motivación, es un motivo que me impulso a servir a Dios, quiero entender cómo es. Quiero entender cuál es esta verdad, cuál es ah, este impulso. Vamos a ver en Filipenses 1:23. Filipenses capítulo 1 y versículo 23 dice, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es
mucho mejor. Y luego el 24 dice, sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Entonces, como que se enlazan mucho estas ideas del versículo 9 y el versículo 10. Y quiero ya ir a estar con Cristo, pero también estoy aquí. ¿Y qué voy a hacer mientras estoy aquí? Pero quiero ir allá. ¿Y qué va a pasar cuando vaya con Cristo? ¿Qué va a pasar cuando vaya con Él? Cuando Él venga por mí, pues una de las cosas que va a pasar es el bima, el tribunal de Cristo. El cristiano afligido vive con la vista puesta en el cielo, donde es su ciudadanía y donde está su casa eterna, soportando las aflicciones que despiertan en él el anhelo de la patria celestial, produciendo un eterno peso de gloria, que precisamente Pablo acaba de mencionar eso en nuestro pasaje justo antes, en el capítulo 4 viene hablando de eso. Vamos a leerlo en el capítulo 4, o sea, de segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y luego en Efesios capítulo 2 y versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, el buen obrar, ¿sí? Entendiendo este versículo de Efesios capítulo 2, versículo 10, el buen obrar no se practica para ser santo, sino se practica porque se es santo, ¿sí? Mm, volvemos a lo que acabo de mencionar hace rato, ¿verdad? No, no puedes ser cristiano, no puedes ser salvo por lo que haces, ¿sí? Pero un cristiano que tiene el Espíritu de Cristo en él practica el buen obrar, buenas obras que Dios preparó desde antemano para que anduvieras en ellas, porque ya es santo, porque ya es cristiano, porque ya es salvo, porque tiene a Dios morando en esa persona, en ti. Ese buen obrar fue manifestado en plenitud en quién? En Cristo. Hechos 10:38 habla de Cristo diciendo que Él anduvo haciendo bien y sanando y otras cosas. ¿Sí? Cristo anduvo haciendo bien, haciendo bienes, haciendo buenas obras. Él es el ejemplo en quien vemos manifestado en plenitud cómo obrar bien. Entonces, por tanto, solo es posible vivir en la dimensión que Dios demanda, que exige, que quiere de sus hijos, en la medida en que se viva a Cristo. Vamos a hablar un poco más ahora del tribunal de Cristo. Primera a Corintios capítulo 3. Primera a Corintios capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 12 al 15. Primera Corintios 3, del 12 al 15. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Entonces, vemos aquí varias cosas, tanto de este pasaje como de nuestro pasaje de 2 Corintios, acerca de este tribunal, acerca de este momento de juicio o de examen. Y la palabra juicio muchas veces nos hace pensar en cosas pues, muy negativas, ¿verdad? Pero estudiando este momento, pues es bueno tener una buena comprensión de qué va a pasar, porque no es igual que el juicio del gran trono blanco, por ejemplo.
No es igual que quizás algún otro juicio humano que se lleva a cabo en la tierra. Pero aquí sí, en algunas cosas sí entendemos del pasaje, nuestro pasaje de 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, que este tribunal es ineludible, ¿sí? No lo puedes evitar, porque dice debemos, es menester, es necesario que comparezcamos, ¿verdad? Es general para los creyentes. Dice todos nosotros, y aquí Pablo está hablando de los creyentes. Es público, aparentemente. Dice, seremos manifestados, ¿verdad? Esta idea de a comparecer o ser manifestados ante Cristo, pero sí da la idea mucho de pues estar manifiestos, manifestados ahí, todos nosotros. El juez, ¿quién es el juez? Cristo. El examen, ¿qué se va a evaluar? ¿Qué se va a juzgar? Lo que haya hecho en el cuerpo, ¿sí? Y habrá recompensas personales, aunque sea un juicio aparentemente público, las recompensas son personales. Cada uno recibirá, ¿no? Cada uno recibirá en este bima, que precisamente esta palabra bima se usa 10 veces, si no mal me acuerdo, en el Nuevo Testamento, pero solamente 2 veces se refiere a este momento del tribunal de Cristo. Se menciona aquí en nuestro pasaje y en Romanos capítulo 14. Entonces, vamos a ver estos diferentes detalles que acabamos de mencionar acerca de este momento. El juez. Dijimos que el juez es Cristo, ¿verdad? Entonces, el que juzga, Cristo, tiene una posición elevada, como mencionamos, por encima de los demás. El tiempo del evento, ¿cuándo va a pasar esto? Tendrá lugar luego de la resurrección de los creyentes y luego de la transformación de los vivos, los creyentes vivos, en la venida de Cristo para buscar a los suyos. Va a pasar después de eso. Una de las razones por qué va a pasar, por qué va a hacer esto Dios, una de las razones que entendemos es la de las recompensas, ¿sí? Que se ve aquí que va a recompensar, va a dar algo. Cada uno recibirá algo y se ve también en Romanos 14 y en Primera los Corintios capítulo 3. Y también se entiende del pasaje que Jesús dio, por si quieren verlo después, en Lucas capítulo 14 versículos 13 y 14. El lugar donde va a suceder, el lugar tiene necesariamente que ser en la esfera celestial. Sí, no va a ser sobre la tierra, tiene que ser en algún lugar la esfera celestial. Y eso se sobreentiende por los pasajes que hablan del momento, como en Primera Tesalonicenses 4, como en nuestro pasaje también. Nomás que no leímos el versículo ahorita, pero el versículo 8. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 8 dice, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Si morimos o si el Señor viene por nosotros, entonces ya vamos a estar con Él, ¿sí? No aquí, ya presentes con el Señor en la esfera celestial. Y ese juez que es Cristo, vamos a ver en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, para también ver un poco más de confirmación de quién es este juez. Dice el tribunal de Cristo, entonces se entiende pues que es de él, ¿verdad? Y probablemente él es el juez y el tribunal es de él. Pero pues precisamente en Juan capítulo 5 se dijo muy claramente en el versículo 22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Y el versículo 27, y le dio autoridad para ejecutar juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Entonces entendemos que Cristo es el juez. ¿Y cómo es este juez? ¿Cómo es Cristo como juez? Segunda a Timoteo, capítulo 4.
Segunda Timoteo, capítulo 4. Y el versículo 8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es un juez justo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Se me hace que me faltó un poquito antes o después de ese versículo, pero aquí la idea es que no juzga por las apariencias, no juzga por las apariencias. Y Primera Corintios capítulo 4 y versículo 5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Sus ojos lo sondean todo y su luz lo ilumina todo. Así es este juez. Sin embargo, aunque es, o sea, pensando en que es un juez justo y que no juzga por las apariencias, sino que entiende las intenciones del corazón y que sus ojos lo sondean todo y su luz lo ilumina todo, aunque infunde una respetuosa reverencia, el juez también está lleno de amor hacia los que son juzgados. ¿Verdad? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y ahora la fe que vivo, y ahora lo que vi en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. ¿Y qué tanto me amó? Se entregó por mí. El otro día escuchamos a un hermano en unas conferencias que fuimos algunos de aquí y dijo, no solamente nos amó Cristo en que murió por nosotros, aunque eso es mucho, sino que todo lo demás también. Y bueno, no era el punto ahorita de distraerme, pero en el que estuvo dispuesto a venir es Dios y vivía en comunión perfecta y hermosa con su Padre y con el Espíritu. Dios uno. No tenía ninguna necesidad de venir por mí, yo que le rechazaba, yo que no lo quería, etcétera, pero vino y se hizo hombre y sufrió y muchas cosas. Así es el amor de Cristo hacia nosotros. Igual Efesios capítulo 5 y versículo 25 también dice, primeramente, que los maridos debemos amar a nuestras esposas como, ¿qué nos dice de Cristo? ¿Qué nos dice de Cristo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Este juez es justo, ¿sí? Y juzga las intenciones del corazón, no por apariencia. Gracias a Dios. Pero también está lleno de amor hacia los que son juzgados. ¿Y cuál es el examen de este juicio? ¿Qué se está juzgando? No es asunto de salvación o de perdición. En la economía, la dispensación, la manera en que Dios actúa y gobierna a los hombres en este tiempo de la iglesia, el salvo no vendrá a juicio por el pecado. El salvo, el creyente, el cristiano, no vendrá a juicio por el pecado. Juan capítulo 3, precisamente porque Cristo recibió ese juicio. Sería una blasfemia decir que yo lo tenga que enfrentar o recibir o algo así, porque entonces estoy diciendo que Cristo no hizo bien su trabajo, no hizo bien su obra.
Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en él no es condenado. Capítulo 5, versículo 24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene o no vendrá a condenación. Capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes somos justificados y tenemos paz con Dios. Y capítulo 8, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, no se trata de la salvación o de perdición, porque el salvo no vendrá nunca a juicio por el pecado. Este examen en el tribunal de Cristo se trata más bien de la relación con su vida, tu vida, mi vida, del creyente, y servicio a Dios, de lo que el creyente tiene que dar cuenta. ¿Sí? Así dice nuestro pasaje, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y bueno, yo todo esto aquí en Romanos, en el capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 18 dice, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. El versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. El creyente ahora es siervo de Dios, esclavo de Dios. Era esclavo del pecado y ahora soy esclavo de Dios, ¿sí? Siervo de Dios, como lo quieras ver. Entonces, ahora me corresponde servir a Dios. ¿Cómo lo hago? Esto es de lo que tenemos que dar cuenta. Este examen está íntimamente relacionado con la determinación de la recompensa o de la pérdida de recompensa de su obra, como ya leímos también en 1 Corintios capítulo 3. De modo que cada creyente comparece para dar cuenta de su administración. Romanos capítulo 14, que mencioné hace rato, pero no lo leímos. Romanos capítulo 14, versículos del 10 al 12, dicen, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. El examen tiene que ver con los materiales que se han utilizado, como leímos en primera a los Corintios capítulo 3. Diferentes materiales. Bajo la mirada del fuego del Señor, que también era la idea ahí en 1 Corintios 3, que nuestras obras pasarán, utiliza el ejemplo de los materiales que pasarán por el fuego. Bajo la mirada del fuego del Señor, los materiales humanos no resisten la prueba, ¿sí? Las obras hechas, ya regresando a lo que hablamos, ¿verdad? ¿Cómo agrado al Señor? Siguiendo el ejemplo de Cristo, pero también dependiendo de Cristo, dependiendo de su espíritu obrando en mí. Eso es tan importante. Ahorita vamos a llegar a eso. ¿Por qué es tan importante? Aparte de que, aparte de Cristo, pues nada bueno puedo hacer, pero hay otra razón también. Entonces, lo que hago por mis propias fuerzas son como materiales humanos que no resisten la prueba y se queman.
Mientras que los materiales divinos, los que son procedentes de Dios y su gracia, los estables, permanecen. La vida de servicio, llegando a esa vida de servicio, dijimos que somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios. ¿Y cómo es la vida de servicio? Nada más voy a mencionar dos cosas, se pudiera hablar muchísimo más, pero en Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27. Lucas 14, versículos 26 y 27 dicen, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Entonces, la vida de servicio es de compromiso y renuncia, pero también es de dependencia continua del Señor. Primera Corintios, capítulo 15. Primera Corintios, capítulo 15 y versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Sí? Dios obrando en y a través de la vida de Pablo. La gracia de Dios en él. Y Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, Cristo que me fortalece. Bueno, también el juicio es individual, como ya mencionamos, para que cada uno am, no será juzgada tanto la obra en sí misma, sino las intenciones personales por la que fue hecha la obra. Ya mencionamos un poco de esto porque Cristo no juzga por las apariencias. Él entiende las intenciones del corazón. Vamos a regresar otra vez a Primera Corintios 4. Primera Corintios 4 y versículo 5 dice, nuevamente ya lo leímos, pero hablando ahora de esto, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Él pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces ninguna apariencia permanecerá. Aquí, tristemente, podemos vivir por apariencias. Muchas veces, ¿verdad? Lo hacemos, tristemente, pero ante Dios, ante Cristo, ninguna apariencia permanecerá, quedando solamente las realidades. Muy bien, pasando a las recompensas. ¿Qué son las recompensas entonces en este juicio? Pues las que entendemos, las que conocemos son coronas, ¿sí? Hoy en día estamos acostumbrados a recibir, no sé, medallas, trofeos, certificados, no sé, alguna cosa, ¿verdad? Pero las recompensas que conocemos en la Biblia son coronas. Y hace mucho tiempo, pues sí, se acostumbraba más dar coronas, por ejemplo, a los ganadores de las Olimpiadas, etcétera. Y las que conocemos son, por ejemplo, no vamos a ir a cada pasaje, nada más menciono la referencia porque quieren, por si quieren tomar apuntes. La corona incorruptible que vemos en 1 Corintios 9:25, que se da a los que corren con meta y golpeando a su cuerpo, o sea, los que no se rehúsan a
correr como sea sin meta y no golpear su cuerpo, sino sí hacerlo. O de otra forma, si quieres ponerlo así, a los que, a los vencedores sobre el viejo hombre. La corona de gozo en primera a los tesalonicenses 2, versículo 19, que se da a los ganadores de almas. Esa es la corona de gozo. La corona de vida. Leemos de esa en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Para los que resistan las pruebas. Es la corona de vida. La corona de justicia que leímos hace poco en segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, que es para los que aman su venida. Esa es la corona de justicia. Y por último, la corona de gloria en segunda, no, perdón, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, para los pastores del rebaño de Dios. Esa es la corona de gloria. Y esas son las que vemos en las escrituras. Ahorita no es el punto dar un estudio así muy largo acerca de las recompensas del creyente, acerca de las coronas, porque aquí nada más viene mencionado como algo breve. Si quieren después estudiar más, pueden estudiar el pasaje que leímos en Primera los Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15. Primera Corintios 3, el capítulo 4, versículos del 2 al 5. Romanos 14, versículos del 10 al 12, y en Efesios 6, 8 y Colosenses 3, 25. Efesios 6, 8 y Colosenses 3, 25. Si quieren estudiar más acerca del momento del bima, del tribunal de Cristo, de las recompensas, etcétera. Pero son diferentes recompensas y cada uno recibirá algo del Señor conforme lo que haya hecho, ¿verdad? Y se entiende que algunos recibirán más y otros menos, porque ahí también habla de que lo que pasa por el fuego y pues algunas cosas se queman y otras cosas permanecen. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Es para que en toda la eternidad yo ande acá con mi trofeo que yo hice? No, cada creyente tendrá recompensas y gloria diferentes, que será una perpetua manifestación del poder transformador de Dios. ¿Sí? Por eso es tan importante, como mencioné hace poco, que es tan importante que se hagan buenas obras, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de Dios y por su Espíritu, porque si las hago por mis propias fuerzas, no duran, no van a permanecer, no van a perdurar, no van a valer. Pero si Dios las hace a través de mí, entonces por toda la eternidad es una perpetua manifestación de su poder transformador y de su gracia, así como Pablo dijo en ese versículo que leímos, que no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y así se podrá ver y se podrá decir por toda la eternidad, magnificando a Dios, exaltándolo, alabándolo y adorándolo, porque Él hizo eso. Y si tengo una corona o si la estoy regresando a Cristo, echando a sus pies o como sea, esa corona simplemente es un símbolo, simplemente representa lo que Él hizo, no lo que yo hice. El versículo 11. Ese fue el versículo más complejo, entonces ya vamos a ir más rápido. El versículo 11. Entonces, sabiendo, conociendo, entendiendo, pues, del temor o respeto reverente del Señor, a hombres persuadimos o convencemos. A Dios, antes bien, hemos sido manifiestos. Espero, antes bien, también en las conciencias de ustedes hayamos sido manifiestos. Entonces aquí el apóstol Pablo afirma que todo cuanto hace está bajo el respeto reverente al Señor. ¿Sí? En su ministerio lo impulsa la seguridad de la resurrección.
En su ministerio lo impulsa el amor de Cristo, que no llegamos a esos versículos. Pero también todo lo que hace está bajo ese respeto reverente que tiene hacia su Señor. Y el temor del Señor no es asunto de miedo. Y la palabra no habla de un miedo, sino de un respeto reverente por lo que Él es. Y hace muchísimos años, siglos, se entendía eso con la palabra temor. Hoy en día lo hacemos más sinónimo del miedo, pero pues entre lo que estudiamos y escuchamos y entendemos, ¿verdad? Que tiene esta otra idea de respeto reverente. La reverencia que uno siente es como la reverencia que uno siente frente a un padre muy querido al que no se quiere ofender. ¿Sí? Nace de la confianza en alguien conocido íntimamente al que tratamos de agradar. Nuevamente, ahí va enlazada esa idea del versículo 9, que queremos serle agradables. Sabiendo que aun cuando nos tienen que disciplinar, como en este ejemplo de un padre, alguna persona conocida íntimamente, sabiendo que aun cuando nos tiene que disciplinar, lo hace movido por su conocimiento profundo de lo que somos y necesitamos y por el amor para con sus hijos. ¿Sí? Un padre, para los, no sé si pocos o muchos, que tuvieron a un padre muy querido, que no querían ofender, porque tenían una relación íntima como padre e hijo o padre e hija. Yo no lo tuve, ¿sí? Llegué a tener una relación muy bonita con mi padrastro y me enseñó muchas cosas, pero así que yo viví toda mi infancia, no tuve ese ejemplo, pero tengo a Dios. Pero es un ejemplo que puedo ver y puedo entender, ¿verdad? Yo creo que todos podemos entender, los que hayan tenido el ejemplo propio con su padre o los que no, como yo, podemos entender cómo es esa reverencia que le tienes a esa persona, no nada más un miedo, una reverencia porque esa persona me ama y siempre ha visto por mi bien y yo no lo quiero ofender porque yo también lo amo. Y luego habla de la persuasión. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. La persuasión que lleva a los hombres a la fe en Cristo no es obra del predicador, ¿verdad? Entonces es también importante recordar eso y no mal interpretar o mal entender lo que está diciendo Pablo, que Pablo era el que iba a hacer esa obra de persuasión en el corazón de las personas. No, es obra del Espíritu, ¿verdad? Juan 16 y versículo 8. Juan 16, versículo 18 dice, ay, no, 8, perdón. Capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? El Espíritu. Cuando Él venga, el Espíritu de Dios es el que convence a los hombres de su pecado, de su necesidad de salvación, del juicio y de la justicia. Pero Pablo sí se esforzaba por convencer a los hombres de la verdad del Evangelio. No podía hacer esa obra de persuasión en su corazón, pero sí se esforzaba en lo que podía. En lo que podía, se esforzaba mucho para convencer a los hombres acerca del Evangelio. En Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18, leemos en el versículo 4, y discutía, hablando de Pablo, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos, tratando de persuadirlos a qué, a creer en el Evangelio, a creer en Cristo. Y más adelante, en el último capítulo de Hechos, capítulo 28 y versículo 23, nuevamente, y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba, Pablo. Desde la mañana hasta la tarde
les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pues se esforzaba mucho Pablo por convencer a los hombres acerca de la verdad del Evangelio. Entonces no debemos mal entender eso, pero a la vez hay otra interpretación de nuestro pasaje que tiene mejor cabida con el contexto, que se puede interpretar que Pablo estaba persuadiendo, tratando de persuadir a los corintios acerca de sus intenciones e integridad. Persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. Recuerden el contexto de todos los que están tratando de descreditar a Pablo y él está pues explicando su ministerio. Aquí está explicando incluso sus motivaciones. Entonces se pudiera leer, buscamos convencer a las personas de nuestra integridad, pero no necesitamos hacerlo con Dios porque Él conoce toda nuestra intimidad. Entonces Pablo procuraba convencer o persuadir a las personas, específicamente en Corinto, incluidos los creyentes, sobre la honestidad de su trabajo. Entonces, con esta intención de Pablo, algunos serían convencidos, otros por el contrario, persistirían en su no aceptación de la obra de Pablo. Pero en cualquiera de los dos casos, sea que los hombres creen en su honestidad o no, todo se está haciendo delante de Dios, que conoce las intenciones del corazón. Sí, por eso él menciona, pero a Dios somos manifiestos. Y esto concuerda, perdón, y los corintios, los que conocían a Pablo, deberían de también poder decir eso, porque muchos de ellos, si no la mayoría de ellos, lo conocían bien, porque Pablo estuvo ahí, Pablo plantó esa iglesia y pasó mucho tiempo ahí obrando con ellos. Entonces, por eso dice, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes, porque nos conocen, o sea, Pablo y sus colaboradores. Y vamos a seguir viendo eso en el siguiente versículo, porque esta idea de que Pablo está tratando de persuadirles acerca de su honestidad, de integridad, etcétera, concuerda y se enlaza con lo que ya había dicho en el capítulo anterior y con lo que sigue, versículo 12. Pues, versículo 12, no nuevamente a nosotros mismos recomendamos, a nosotros, sino ocasión o oportunidad dando a ustedes de gloria o de jactancia a favor de nosotros, para que tengan para los en apariencia, es la palabra rostro, pero se entiende apariencia, que se jactan, y no en corazón. O como dice en la Nueva Biblia de las Américas, no nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, porque nos conocen para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Entonces no les procuraba dar argumentos controversiales, sino vivenciales. Es decir, que ellos, los corintios, tuvieran suficiente afecto por el apóstol y el testimonio que conocían de él, porque no iba a darles un escrito, miren, con esto les pueden convencer a los que están tratando de desacreditarme con todos estos puntos, sino que está diciendo, me conocen, ¿sí? En sus conciencias debemos ser manifiestos nosotros porque nos conocen y conocen nuestra obra. Entonces les estamos dando oportunidad de estar orgullosos de nosotros y por eso no nos recomendamos otra vez a ustedes, ¿sí? No es necesario, o sea, es una recomendación oficial, muy propia, oficiosa, ¿sí? Entonces dice, no nos recomendamos otra vez a ustedes, no tenemos por qué hacerlo, porque ya no nos conocen, pero conociéndonos, tienen oportunidad de estar orgullosos de nosotros
para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Entonces, Pablo califica aquí a estas personas, llámense falsos apóstoles, pues las personas en la iglesia que se habían opuesto gravemente contra Pablo. Y a todos estos los sitúa en esta condición de hipócritas. ¿Sí? No usó la palabra, pero lo dio a entender muy claramente porque dijo que se jactan en las apariencias y no en el corazón. ¿Sí? Una doblez. En las apariencias y no en el corazón. No en la realidad del corazón. Aparentemente santos por fuera, pero llenos de corrupción en el interior. Voy a leer lo que escribió un hermano acerca de estas personas y acerca de este versículo. Lamentablemente, esta especie en extinción no se extingue en el tiempo. Del mismo modo, hay muchos a lo largo de la historia de la iglesia, tanto en la antigua como en la moderna, que se glorían de sus tradiciones, de su historia, de sus formas, de un compromiso personal que los hace superiores a otros, pero en realidad son meros detractores de la verdad que otros practican. Son quienes forman partidos religiosos y dividen la obra del Señor, quienes causan conflictos en las congregaciones buscando mantener lo que llaman sus principios. Son los que para prosperar ellos no tienen vergüenza alguna en desacreditar a otros siervos de Dios comprometidos con la palabra. Es necesario observar el comportamiento de tales personas y separarse de ellos para seguir la senda marcada con las pisadas del maestro. Y esto me llamó la atención porque yo no quiero ser así, hermanos. Es tan fácil conociendo al Señor y queriendo seguirle, pero quitar nuestros ojos del Señor. Es tan fácil que yo quite mis ojos del Señor y siga otra cosa, otro camino y luego, según yo, ser fiel en esa cosa. Quiero ser fiel en seguir al Señor. Y yo no quiero caer en eso. Hay que seguir la senda marcada con las pisadas del Maestro. Y en el versículo 13, ya llegamos al último versículo del pasaje por día de hoy. Bien sea que porque estuvimos locos o fuera de nosotros, fuera de sí, para Dios, o somos sensatos, razonables para ustedes. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para ustedes. El celo de Pablo y los dones de que estaba dotado hacían que algunos le acusaran de estar loco. De hecho, en Hechos capítulo 26 vemos un ejemplo. En Hechos capítulo 26 y versículo 24, mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Bueno, Pablo contestó que no estaba loco, que hablaba palabras de verdad y de cordura, pero ahí vemos un ejemplo que decían de Pablo que estaba loco, incluso del mismo Señor Jesús, su propia familia, también en Marcos 3:21, por si lo quieren ver, dijo que estaba fuera de sí. Por supuesto que Jesús no estaba fuera de sí. Probablemente las personas no le acusaban de estar literalmente loco, o sea, ya en una condición de loco que ya no puede pensar bien. Sus acciones ya no vienen de un proceso de cordura, de pensar, de pensamiento, sino que Pablo hacía cosas que para ellos debían ser calificadas como contrarias a la cordura. Sí, no sé, quizás porque dedicaba toda su vida a predicar el evangelio, porque viajaba tanto, porque hablaba de tal forma, porque también hablaba mucho en lenguas. Sí, Pablo dijo que hablaba en lenguas mucho más que los corintios, por ejemplo. Entonces, no sabemos las razones exactas, pero probablemente por eso le decían que era un loco.
Los cristianos que conocían bien su conducta y comportamiento no podían decir esto de él. Como regresamos, todo está enlazado, obviamente, que él decía, pues Dios sí nos conoce y a lo mejor ustedes van a decir algo de mí, pero somos manifiestos delante de Dios y espero que también ante sus conciencias. ¿Por qué? Porque nos conocen. La mayoría nos conoce. Conocían bien su conducta y comportamiento, no podían decir esto de él, porque Pablo nunca manifestó sino cordura, afecto entrañable, desinterés personal y disposición al trabajo por el Señor en la edificación de la iglesia. Delante de Dios, algunos podían tacharlo de loco, sin razón, pero podían hacerlo. Pero ellos solo podían considerarlo, o sea, los corintios que lo conocían, solo podían considerarlo como juicioso. En ningún caso lo que él decía de sí mismo, aunque pudiera ser acusado de loco por algunos, no lo hacía para ensalzarse él mismo, sino por amor del Señor y en beneficio de la iglesia. Lo que Pablo decía, lo que hacía, lo que predicaba, no era para hacerse un grande, como escuchamos el miércoles acerca de Simón, ¿verdad? Él era ya un grande porque hacía cosas mágicas o de engaño o no sé qué en el pueblo. Si Pablo no predicaba, no decía, no hacía por eso, sino por amor del Señor y en beneficio de la iglesia. Entonces vamos entendiendo un poco más de lo que impulsa el ministerio, lo que impulsa el deseo de servir al Señor, la seguridad de la resurrección y también el juicio ante el tribunal de Cristo. Y si Dios lo permite, más adelante veremos también el último y impulso, la última razón mencionada en este pasaje y la más enfática dada en el pasaje, el amor de Cristo. Y terminando con 2 o 3 versículos, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Perdón, eso era de Romanos 14, versículos 12 y 13. Y en Filipenses 1, versículo 23, también ya lo leímos, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pero mientras tanto, mientras espero esa esperanza segura que tengo, pero mientras esté aquí, por eso ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por estos versículos. Queremos agradarte, queremos serte agradables. Enséñanos cómo. Ayúdanos a acercarnos más a Cristo, ayúdanos a leer tu palabra, a meditar en tu palabra, a memorizar tu palabra, a estudiar tu palabra, ver a Cristo y permitir que tú obres en nosotros y que tu espíritu transforme y cambie nuestras vidas a la imagen de tu Hijo para honra y gloria tuya, para que un día también recibamos de ti cada uno conforme a lo que hayamos hecho en este cuerpo, en esta tierra. Que haya recompensa, no para gloriarnos, sino para que sea una manifestación perpetua de tu poder transformador, de tu amor y de tu gracia. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.